La palabra hebrea Shoah significa catástrofe, y así se denomina el genocidio realizado por la Alemania nazi contra los judíos en la Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Asesinatos que llevaron a la muerte a más de 6 millones de judíos que fueron asesinados en los campos de exterminio. Nuestra invitada de hoy sobrevive milagrosamente a esta catástrofe. Seremos testigos de un testimonio de alguien que de primera mano sufrió el resultado del odio, el racismo, la intolerancia, ya que hablamos de palabras que parecen volver a renacer, lamentablemente, en estos tristes días. Tenemos ya con nosotros a nuestra invitada de hoy en Tierra Santa Habla con Aarón Glantz, la señora Rosa Rothenberg. Es un gusto saludarla, Rosa. Shalom y bienvenida a Tierra Santa. Shalom, shalom, Aarón. Gracias por la invitación. Y bueno, me place mucho poder dar este testimonio por esta vía. Lo doy frecuentemente, me llaman de muchos lados para darlo. Hace ya unos casi 18 o 20 años que estoy dando testimonios, cosa que todavía hasta a mí misma me asombra, porque hubo una época donde yo había corrido una cortina con mi testimonio y no quería saber nada de eso, porque pienso que pasé por momentos muy difíciles que no me permitían hablar con facilidad sobre la Shoah. Pero bueno, con los años uno va reviendo conceptos, va hablando con gente, se va interiorizando de las cosas, va estudiando, va aprendiendo, y ahora me transformé en una difusora de la Shoah, en el sentido de que es muy importante, considero, que se difunda qué es lo que ocurrió, porque hay mucha gente que dice que eso fue una mentira. Lamentablemente mucha gente sigue negando, sigue insistiendo en que esto fue elaborado de una forma política o de alguna forma histórica para cambiar justamente los datos, las fechas, los hombres, los sucesos, los muertos. Negar 6 millones de vidas es realmente una locura completa. Pero Rosa, ¿cómo era su vida en los primeros años? Porque cuéntenos cómo empieza esta historia cuando usted salva su vida milagrosamente. Bueno, es un proceso muy largo. No puedo hablar del principio de la guerra porque yo nací en el año 41, ya había estallado la guerra que comenzó el 1 de septiembre de 1939. Claro. Desde el mismo principio, desde el momento que yo nací, que nazco dentro del mayor gueto que había en Varsovia, mis padres se dan cuenta de que yo tengo muy pocas chances de sobrevivir en ese medio donde faltaba todo, alimentos, carbón, medicaciones, bueno, era imposible, y menos para un bebé recién nacido y para una parturienta. Claro. Y entonces desde el inicio empiezan a buscar la manera de sacarme del gueto. Que no era una tarea sencilla porque había que atravesar las puertas de salida del gueto, que estaban sumamente custodiadas siempre, y solamente tenían posibilidades de atravesar esas puertas personas que tenían un permiso especial, donde figuraba que trabajaban o se desempeñaban en dependencias del nacionalsocialismo. Claro, es claro. decir, dependencia dependiente del gobierno. Finalmente lograron convencer y que una persona se haga cargo, porque eso implicaba si nos descubrían tanto su muerte como la de él. Definitivo. Porque si nos descubrían a los dos atravesando la puerta, ninguno de los dos se iba a salvar. Eso estuvo a cargo de un muchacho judío que tenía un permiso adecuado. No sé si hubo algún tipo de arreglo de por medio, seguramente sí, alguna cosa de valor, no creo que dinero, porque en ese momento no circulaba mucho dinero en el gueto, por no decir casi nada. Nada, claro. Pero algún recuerdo de familia, alguna, no sé.
Algún objeto de El valor. tema es que me saca del gueto en una bolsa escondida entre sus herramientas. Yo tenía en ese momento 5 meses y algo. Wow. Es decir, era un bebé. Como única compañía tenía una mamadera que por las dudas me habían puesto mis padres. No quiero pensar en el momento de la despedida, que muchos años después... Desgarrador. Supe el drama interno que tuvieron mis padres al separarse de mí sin saber si algún día me iban a volver a ver. Tomaron una sola precaución, o la idea de que si algún día podían volver a verme, tendrían que preguntar o buscarme, no con mi nombre original. No podía nunca haber estado guardada, ni escondida, ni salvada con mi apellido Rothenberg. Entonces me pusieron un nombre falso. Mi nombre falso era Wanda Darlewska, un nombre bien polaco. Polaco, claro. Con ninguna acentuación, ninguna connotación judía. ¿Y qué pasó conmigo fuera del gueto? Bueno, fui depositada en la puerta de una señora que ya había sido acordado previamente, y de ahí empieza un agujero negro en mi historia. Pasé de mano en mano, no sé por cuánto tiempo, no sé en qué brazos, seguramente gente de buena voluntad y humanitaria que se apiadó de una beba, cuya historia, bueno, era muy diferente a si yo hubiera sido un varón, lógicamente, porque la marca de la circuncisión hubiera definido mi destino desde definitivamente. El tema es que fui depositada en un orfanato que estaba a cargo de monjas católicas. Era el orfanato del Księdza Boduena, en polaco, que quiere decir cura Boduena. Y ahí sobreviví la guerra. A partir de ahí, ¿la adoptan en una casa de familia o siguió viviendo allí en el convento? Yo sobrevivo a la guerra en el orfanato de monjas católicas. En el orfanato. Toda la guerra. No fui a ninguna familia cristiana, pero lógicamente, bueno, no me voy a adelantar, lo voy a contar un poquito después. Sí. Quiero volver al gueto. Quiero que se sepa qué pasó con mis padres. Claro, por supuesto. Mis padres estaban cada vez en situaciones peores dentro del gueto, porque empezaban con más frecuencia las famosas razias para juntar judíos para el trabajo forzado. Claro. Era mano de obra gratuita prácticamente, solo por un plato de comida, si es que a veces se podía llamar así. Rosetta, ¿qué edad tenían sus padres a esta altura? Mis padres eran jóvenes. Mi madre era, esto pasó en el 43, porque coincidió que fue el año del levantamiento del gueto de Varsovia, claro. Es lo que estoy contando ahora. Mi padre era del 9, así que tenía 43 menos 9, 32 años. 2 años, claro, exactamente. Perdón, 34 años. Era un hombre joven, y mi madre tendría 5 años menos, tenía 20 y pico de años. Muy joven. Una pareja joven. Y en ese levantamiento actuaron o participaron mi padre y todos sus hermanos. Él era de una familia bastante religiosa, los dos, tanto padre como madre. Y de todos los hermanos, que eran 5 hermanos de parte de mi padre, el único que sobrevivió fue él. Wow. Todos los demás desaparecieron en esa revuelta. Finalmente llega la orden de Hitler, que se efectiviza a través del general von Strupp, de demoler y de desintegrar totalmente el gueto. El gueto, claro. Y empieza el incendio del gueto, el incendio final. Mis padres van hacia el Umschlagplatz, que es donde comenzaban los famosos y tristes recorridas con los conocidos vagones para ganado, y así es como terminan y salen del gueto, mientras el gueto se está incendiando. Y el gueto se destruye totalmente por los incendios. Mi padre pasa por 3 campos de trabajo forzados. Mi madre queda en el tren, porque llega un momento que en una estación que para el tren se abre la puerta del vagón
con fuerza y un alemán se acerca, un SS, y vocifera: ¿quién de ustedes es carpintero? Y mi madre le hace levantar el brazo. Y mi padre dice: pero yo no soy carpintero. Me dice: cualquier cosa que busquen vas a estar mejor que como estamos nosotros acá. Hacinados, más de las personas que podían caber en un vagón, con un recipiente para hacer las necesidades fisiológicas, y así fue como se trasladaban, sin pan, sin agua, sin nada. Mi padre baja en el primer puesto cuando este alemán lo hace bajar, o viene con la pregunta, y mi madre sigue en el transporte. Aparentemente ella no sobrevive a los traslados. Después la historia sigue, pero me llevó toda mi vida a aclararla, y tengo que decírselo ahora. El último punto, o casi el último punto, porque todavía me falta un último punto de toda mi historia, termina este año con mi viaje a Marcha por la Vida, a Polonia. Por eso lo voy a dejar un poquito en suspenso, para que veamos todo el procedimiento, todo el recorrido. El doloroso recorrido, ¿no? Sí, muy impactante además, porque fue muy difícil, pero las últimas épocas, con la digitalización y la posibilidad de ir obteniendo documentación, bueno, recién diría yo que en los últimos 10, 15 años se pudo empezar a elaborar y conocer algunas historias que antes se desconocían totalmente. A pesar de que en el año 1943 se creó un archivo que lo abrieron y lo comenzaron los mismos nazis, el mismo gobierno alemán, porque ellos eran muy minuciosos y querían registrar todo. Claro. En ese archivo, que estaba custodiado por la Cruz Roja Internacional y por 11 países, que no los voy a decir porque seguro que me voy a olvidar alguno, pero lo importante era que estaba bien custodiado, figuraban los archivos de millones de personas. Todos los que de alguna manera participaron en las contiendas de la Segunda Guerra Mundial, fueran judíos, fueran alemanes, fueran rusos, fueran eslavos, fueran americanos, figuraban. Hasta algunos archivos tenían una visita al odontólogo, por ejemplo, para darle una idea. Ellos registraban todo, absolutamente todo lo que pasaba, ¿sí? Registraban todo, pero paradójicamente, o mejor dicho, por mala suerte, hay muchos que nunca aparecieron. Claro, lógicamente. Bueno, yo pude reconstruir mi historia a través de los archivos que conseguí de Walter-Olsen. Y toda mi vida estuve detrás de eso. Eso es, digamos, un poco el resumen de mi búsqueda. Para volver un poco a la historia, trataré de hacerla lo más breve posible porque no sé cuánto tiempo tengo. Mi padre está en el campo hasta la llegada en el último campo, que es el campo de Krasnik. Todos fueron campos de trabajo, labor camps, fueron el cuento que le vendían al mundo, ¿no? Sí, pero en realidad había campos de intermedios, como que hasta que definían dónde iban los internados o los presos. Había campos de trabajo y había campos de exterminio. Estaban perfectamente armados, clasificados, claro. y eran conocidos. Bueno, y entran los rusos a las cercanías del campo donde está mi padre, y así se libera ese campo en el año 45, con la finalización de la guerra. Claro. Cuando mi padre sale, se ve libre, que ese es un capítulo aparte, pero no voy a entrar en él. La idea es, bueno, la reunión con otros judíos y el reencuentro era una de las prioridades. Todo el mundo quería saber qué había pasado en su ciudad, con su familia, con sus amigos, claro. con parte de su propia familia, que era el caso de mi padre. Él quería recuperar a su mujer, a su esposa y a su hija. Ellos se habían casado justo antes del inicio de la guerra, en el año 39, y yo había nacido en el 41, así que estaba su esposa, mi madre biológica, a la que nunca conocí, y estaba yo, que estaba
guardada en el En el orfanato, claro. del cura Boduena en Varsovia. Ese orfanato no estaba dentro del gueto, estaba en la ciudad de Varsovia, pero así todo le cayeron unas cuantas bombas durante la guerra. Claro. Buena parte, como me enteré después en la primera visita que hice a Polonia, buena parte de ese lugar había sido bastante destruido por efecto de las bombas que habían caído. Mi padre tiene entre mente y mente buscar a su esposa y buscar a su hija. Sin duda. Empiezan, las ciudades eran un caos, estaban empapeladas de notas, de pedidos, de averiguaciones dónde estaba tal persona, tal otra, si alguien sabía algo de tal persona o de alguien de su familia. Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación. Encontrar a alguien era muy difícil. Sin duda. Muy difícil, pero bueno, algunos lograron reencontrar. No fue el caso de mi padre. Y entonces él decidió que iba a hacer la búsqueda por su lado. Con la llegada de gente que se había escondido en los bosques, los partisanos, los que habían estado escondidos en casas, en graneros, las mil formas que todos conocemos de escondite o de escape, que algunos fueron posibles. Bueno, de todas esas formas, él no sabía realmente qué había pasado con mi madre. El destino de su hija, claro. Claro, empezó a correr la noticia de que alguien la había visto en uno de los traslados sin vida. Y él, frente a la evidencia, pasó un año, pasaron meses, es decir, no pasó tanto tiempo, porque él, cuando supo esto, dijo, bueno, ahora me voy a dedicar a buscar a mi hija. Y entonces volvió a Varsovia, porque él dijo, si era una bebé no debían haberla trasladado en medio de la guerra de tantos lugares, seguramente debe estar cerca de Varsovia o en Varsovia mismo. Claro. Así que recorrió escuelas, templos, hospitales, comisarías, donde hubiera posibilidad de encontrar a alguien abandonado, fue hasta que llegó al orfanato del cura Boduena, que le llevó unos cuantos, casi un mes, tuvo bastante tiempo. Y bueno, entrevistó a la madre superiora, le dijo, yo estoy buscando una nena que lógicamente no me iba a reconocer, porque se había separado de mí cuando yo tenía 4 meses. Imagínese. Y yo ya tendría alrededor de 4 años cuando él me estaba buscando, porque ya era después de la guerra. Yo había nacido en junio, la guerra terminó en abril, en mayo fue la... el 45. ¿cómo se dice? Cuando los alemanes entregaron las armas, así que prácticamente yo estaba por cumplir mis 5 años. No me iba a reconocer. Entonces le dice, mire, estoy buscando una nena que se llama Wanda Darlewska. Y la madre superiora dice, bueno, espera un momento, me voy a fijar. Vuelve y le dice, sí, yo tengo una nena que se llama Wanda Darlewska. Quiero verla, me dice, es mi hija. Bueno, momentito, le dice la madre, usted me tiene que demostrar que es el padre. Acá todos los días viene gente buscando chicos. Porque los chicos se morían o se perdían, o los padres habían sido llevados a campos y los chicos los llevaba a alguien. Usted me tiene que demostrar que es su padre. No tengo nada, le dijo mi padre. Vengo de 3 campos de trabajos forzados. No tengo un documento, no tengo un peso, no tengo nada. Pero ella es mi hija. Usted me confirmó que tiene el nombre que yo le dije, no es un nombre cualquiera. Sí, pero aún así, ella la tengo ingresada con ese nombre y la persona que la trajo no quiso dejar su nombre. Así que no había manera de confirmar nada. Y mi padre se fue penando, llorando, pensando cómo hacer para recuperarla. Para convencer a la religiosa y a la madre superiora, hasta que finalmente, y yo me emociono siempre que cuento esto, recuerda que yo tenía una marca de nacimiento, que en esa última despedida, yo supongo que mis padres deben haber revisado hasta el último pedacito de mi cuerpito. Sin duda. Entonces vuelve al convento y le dice a la madre superiora, mire, si es mi hija, en la oreja derecha, en la parte superior, tiene un pequeño hoyuelo.
por favor, dígame que esa nena tiene ese hoyuelo. Y la Madre Superiora vuelve y dice en polaco, jest pańska dziura, lo cual, traducido, literalmente está en idioma coloquial polaco, está el agujerito del Señor, como diciendo, está el agujerito que el Señor describe. Mi padre se vuelve loco de alegría, me quiere llevar, pero todavía no era tan fácil la cosa porque yo estaba muy enferma, estaba con un tratamiento médico, puse en la cabeza, tenía una barriga de desnutrición y bueno, le obligó que me deje unos días más para terminar el tratamiento y finalmente así es como vuelvo a los brazos de mi padre. Mi padre estaba feliz. Y yo supongo que yo no tanto, porque a los 5 años prácticamente me habían arrancado de mi hábitat cotidiano, donde yo aprendí todo, a caminar, a comer, a controlar esfínteres, a relacionarme con mis congéneres, y de golpe venía un señor que yo no conocía, decía yo soy tu papá, y me llevaba, y yo no lo conocía, no sabía ni en qué idioma hablar con él, porque él hablaba yiddish. Claro. En general los judíos en Polonia hablaban yiddish, muy pocos hablaban el polaco, sobre todo si eran religiosos. Claro. Así que cómo me comunicaba con él tampoco sé, pero bueno, la realidad es que el afecto paterno primó y bueno, así fue como mi padre decidió que como no tenía nociones ni ningún tipo de, no nociones, noticias en realidad de mi madre, claro. Decidió que quería irse de Polonia y migramos a Francia, nos fuimos a París. Cuando yo tengo 5 o 6 años, ahí recién empiezo a tener noción de cosas que recuerdo. Recuerdo haber estado yendo de la mano, perdón, me salté una cosa porque al final de la guerra en Polonia, la reagrupación, sobre todo de gente joven que ansiaba volver a vivir, retomar una vida normal, a pesar de la guerra y todo, bueno, se juntaban y se armaron muchas parejas en el afán de, bueno, de que prevalezca la vida sobre la muerte. Y ahí en Polonia, con una señora que sobrevivió como partisana en los bosques, con ella y su madre y con otras 2 o 3 personas más viajan en tren hacia París. En París, hacia Francia. En París, al año ellos formalizan, se casan en la mairie, en una de las mairies de Francia, y ahí mi padre siente que va a intentar rearmar una familia con esta nueva posición que tiene en Francia. En Francia estuvimos 5 años. Ahí nacieron 2 de mis hermanas. Pero en ese momento empezó un rumor de una nueva guerra, que era la guerra de Corea. Y entonces mi padre dijo, yo no me quedo en Europa, esto es todo un cementerio. Nunca más, claro, nunca más. Nunca más, dijo, nunca más una guerra. Y bueno, no estaba en óptimas condiciones, no se daban visas a ningún país, era muy difícil salir, la gente penaba frente a los consulados y a las embajadas. La idea original era ir a Estados Unidos, porque era, digamos, la más habitual, que la gente habían escuchado. Venirse para América, claro. Venirse para América, pero específicamente la idea era ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos no daba visa tampoco. Tampoco, claro. Así que la única visa que él consiguió fue para Bolivia. Y dijo, bueno, nos vamos. Y después veremos, por lo menos nos vamos hacia América. Salir de Europa, el objetivo era salir de Europa. Tal cual. Bueno, salimos del puerto de Marsella, pasamos por todo el periplo que hay que hacer para llegar hasta el viaje terminaba en Buenos Aires. En Buenos Aires, y ahí mi padre pensaba ir hasta Bolivia, porque era la visa que tenía. Pero en el puerto de Buenos Aires se encuentra con un viejo amigo de Polonia, que le dice, no, quédate acá, yo te voy a ayudar. Esas cosas de la vida. Claro. Y bueno, acá mi madre venía fajada, porque ya estaba embarazada de mi tercera hermana. Nosotras somos 4 mujeres. Y si hubiera declarado su embarazo,
no hubiera podido subir al barco. Claro. Eso, llegamos al país en septiembre de 1950. Y mi hermana Eva, que es la última, nació en diciembre, 2 meses después. Es decir, que mi madre vino fajada, que por supuesto fue mi madre de crianza, pero fue la única madre que conocí. Claro. Y para mí, cada vez que digo mi madre, es la única madre que tuve y que realmente se ocupó de mí. Que tuve, por otra parte, 2 madres excepcionales. La primera, que a pesar de su dolor de desprenderse del niño o de la niña que había gestado, dijo, me separo para salvarle la vida, con posibilidades de que sobreviva. Y lo logró. Logró salvarle la vida. Sí, sin saber si yo iba a sobrevivir, claro. Y tampoco sabían si ellos iban a sobrevivir, porque ellos estaban en el gueto de Varsovia. Bueno, el resto es, digamos, los últimos años de mi vida. En Buenos Aires, yo llegué con 9 años, hice la escuela. Al principio fue duro para todos, hubo que aprender costumbres nuevas, idiomas nuevos, sobre todo para mis padres, porque bueno, no hablaban, por supuesto, no hablaban en español, no hablaba nadie. Ninguno hablaba español, ninguno de nosotros. Mi padre hablaba yiddish, mi madre hablaba francés y polaco, y yo hablaba francés y polaco, porque en Polonia me había criado en el orfanato, y en Francia estuve 5 años haciendo la escuela. Claro. Así una vida completamente distinta. Ahora, Rosa, sí. Fascinante la historia, indudablemente con matices durísimos que tuvo que atravesar a lo largo de toda su vida. ¿Cuándo vuelve a Europa? ¿Cuándo vuelve a Polonia precisamente para reconstruir su vida y tratar de buscar a esa mamá que le salvó la vida, la que le dio la vida? Bueno, esa es una tercera parte de mi historia, porque fue muy complicado, porque yo recibí, cuando hice mi primer viaje en el 2015, una serie de documentación que me envió el Maguen David Adom de israelí, la Cruz Roja israelí, sí. Más algunos papeles del Museo del Holocausto de Yad Vashem. Después se agregaron documentos que habían sido guardados en ese lugar que yo le dije del archivo de Bad Arolsen, que se había iniciado con los alemanes en el año 1943. Con toda la información. Y finalmente, ya varios años después, cuando empecé me fue muy duro mirar todos esos papeles, porque claro, a través de esos papeles yo me enteré que mi madre no había muerto en un traslado. Mi madre había sobrevivido y había estado también en 3 campos de trabajo forzados. Y había, según la documentación, fallecido en Bergen-Belsen. Pero yo no tenía ninguna documentación al respecto. Y todos los años que siguieron estuve dedicada a esto. Buscar cuál fue su periplo, cómo fue, en qué campos estuvo, reconstruir y buscar la documentación. Y finalmente, este año cuando fui, porque se la voy a hacer corta, pues me imagino que estamos fuera de tiempo, este año que fui a la marcha, Marcha por la Vida. Marcha por la Vida, me había conectado con el campo de Bergen-Belsen, porque solo sabía que ella había muerto ahí, pero no tenía ningún dato. Tenía un certificado de defunción, pero que llevaba el nombre de otra persona, decía Rothenberg, con la misma fecha de nacimiento, que me enteré a través de la documentación cuándo había nacido mi madre, porque yo no lo sabía. Yo tenía una desconexión con toda mi vida anterior, claro. Porque tanto la documentación de ella se perdió en los traslados, sin duda, como la de mi padre, y yo perdí, no tengo siquiera partida de nacimiento, porque por las bombas se destruyó el lugar donde yo había nacido. Entonces fue una recuperación y de varias instancias que se superpusieron. Había que buscar papeles de todos prácticamente. Claro, reconstruir absolutamente. Exacto, bueno, eso me llevó mucho tiempo y finalmente, para terminar la historia, este año que estuve en Marcha por la Vida, había pedido una cita con una de las personas para ir como se dice, al campo de Bergen-Belsen, pero justo coincidía con el aniversario, con no sé qué cosa. Bueno, fue imposible,
pero yo fui al memorial de Bergen-Belsen. Bueno, Ese... no le puedo explicar el ansia que tenía yo con una lupa mirando las fotos de las internas del campo, porque figuraba el año y todo. Y yo tenía el año y la fecha que mi madre había muerto. Murió 2 meses después de terminada la guerra. Es realmente para que uno le agarre... Lo pudo testificar como para darle un cierre a esa parte más complicada de su vida. Rosa, el certificado de Bergen-Belsen, y me queda una sola cosa que le dije que me faltaba, y con esto termino porque no quiero ser pesada tampoco de contar por favor, tanto. Tranquila. Yo no conocí a mi madre, no tengo ni una foto de ella, y toda mi vida estuve buscando una foto de ella, porque siempre dije que no sé si a alguno de mis hijos o de mis nietos se le parece, pero todavía no la conseguí. A lo mejor todavía algún día. El tema, Rosa, indudablemente con su testimonio marca el que muchos que todavía insisten o niegan lo que pasó en el Holocausto puedan escuchar el testimonio de una persona que lo vivió en carne propia y que a través de Tierra Santa hoy nos deja esta semillita tan importante del nunca más. ¿Qué significa para usted en 2 palabras el nunca más? Y relacionándolo con lo que está pasando después del 7 de octubre en Israel. No, el 7 de octubre es algo que creo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado que algún día pasaría. Sin embargo, bueno, el antisemitismo en la Tierra, en el planeta Tierra, yo creo que nació junto con el pueblo judío. Desde que existe el pueblo judío hubo antisemitismo. Y bueno, son etapas que uno tiene que atravesar. Esta es muy terrible. Todos tenemos la idea de que, a pesar de que no es la Shoah, y esperemos que nunca sea la Shoah, no llegue a eso. Bueno, creo que debemos pensar en positivo y pensar que lo vamos a superar, pero la tarea se viene muy fea, muy difícil. Definitivamente que es sumamente complicado, difícil, pero aquí estamos con este podcast que lo que está tratando de llevarle a la gente es la verdad, lo que ha pasado en esta historia de la Segunda Guerra Mundial, donde, insistimos, fueron asesinados, masacrados 6 millones de judíos, 1,5 millones de niños que fueron asesinados por el régimen nazi, y el caso de la señora Rosa, que hoy está con nosotros, es el testimonio de que una vida se pudo salvar, que esta vida hoy nos está contando la historia, nos está contando la verdad de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en esa palabra tan dolorosa que es la Shoah. Señora Rosa, le agradecemos enormemente todo este tiempo que nos ha dedicado y le deseamos larga vida y que pueda conocer a su mamá. Bueno, aunque sea en una foto. Muchas gracias, señora Rosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Shalom, shalom. Muchas gracias.